iniciamos con su programa Entonces ¿qué? Y antes que nada, darle la más cordial de las bienvenidas a su programa aquí por TV UGED, pues agradeciéndoles por adelantado el favor de su atención. Y bueno, vamos a hablar hoy, como todos los lunes y todos estos días, acerca de temas de orden sexual. Y hoy vamos a estar de alguna manera con un tema formalmente interesante, que es la angustia de desempeño. Vamos a ver los pormenores y precisamente con un experto, y me refiero al licenciado Roberto Montano. Roberto. Don Víctor, es un gusto estar Encantado. aquí con ustedes, acompañándolos y pues difundiendo algunas cuestiones de la sexualidad, ¿no? Sí, muy interesante. Y fíjese que hemos estado formalmente contentos aquí ante cámaras y detrás de cámaras y queremos transmitírselo a usted precisamente para darle a la sexualidad un tono un tanto cuanto natural y no así con muchos tabúes y detalles de esos. Y bueno, vamos a iniciar con el tema, Roberto. Angustia de desempeño. Tenemos conceptos muy generalizados, a veces lo particularizamos, a veces lo extendemos y vamos a ver particularmente a qué se refiere precisamente este fenómeno que existe muy recurrente muy en la clínica, en el consultorio. Por ahí me preguntaban que yo a qué me dedicaba, ¿cómo ves? Soy psicoterapeuta. Es que está bien padre su programa. Muchas gracias, soy psicoterapeuta, a sus órdenes. Así es. Pero bueno, con un experto dentro de la sexualidad. Oye, como sexólogo, Roberto, angustia de desempeño. Fíjate que la angustia de desempeño es el preámbulo que antecede a las disfunciones sexuales, a varias de ellas. Desde aquellas donde no funcionamos adecuadamente nuestro deseo, nuestra excitación, nuestro orgasmo, nuestra resolución, hasta aquellas donde definitivamente se opta por no tener un vínculo afectivo. Entonces es el preámbulo de muchas situaciones. Entonces, hasta ese grado llega, sí, claro, evitar un vínculo afectivo. Sí, es una cuestión tan fuerte en muchas personas que prefieren abstenerse de vincularse con alguien. Por ahí hay personas, parejas que, bueno, son novios, pero a la hora de tener algún encuentro físico, afectivo, prefieren no tenerlo. Entonces es una relación de cariño, donde pueden ser muy buenos compañeros, siempre y cuando no haya un elemento erótico afectivo. Si hay ese encuentro o esa situación, prefieren evitarlo lo más que se pueda. Entonces, pues bueno... Es como querer presentar un examen al cual no se estudió. Sí. Y se evita. Así es. Y lo evitamos y en ese examen lo peor de todo es que tú lo elegiste. O sea, tú elegiste entrar a esa carrera, tú elegiste pues estudiar y formarte en ello, ¿no? En este caso, pues todos somos sexuados, ¿no? Y es el antecesor, la angustia de desempeño, de muchos de los problemas de los mexicanos y de las mexicanas. Muchas personas asocian la angustia de desempeño con el hombre, por las cuestiones de poder, de género, de que tiene que ser buen amante, y se le da muy poca difusión a la angustia de desempeño en las mujeres. En los hombres es más evidente. Sí, por supuesto. Claro. En los hombres es más evidente porque puede haber disfunción eréctil, ¿no? Puede haber eyaculación precoz, que muchas mujeres aprenden a vivir con su pareja eyaculadora precoz, y lo que hacen es acelerar sus ritmos sexuales para no entrar en conflicto. Pero no quiere decir que esté bien. Y en el caso de las mujeres, como uno de los principales manifestaciones o disfunciones es la hipolubricación, es decir, no lubrica nada, o la anorgasmia, tienen dificultades para conseguir orgasmos, se acostumbran a vivir así. También hay el deseo hipoactivo, pero no es el caso, ¿verdad? También es producido. Lo involucra. Así es. Okay. Así es. Yo ahorita en el programa pues estaría bien platicar de las fuentes justamente de la angustia de desempeño, ¿no? Esa es una. Es decir, entonces la angustia de desempeño, como comentabas muy puntualmente, antecede a muchas dificultades. Así es. Cuando alguien llega a la clínica, llega por una dificultad. Y entonces te dicen, no, ¿sabes qué, doctor? ¿Sabes qué, psicólogo? Pues no tengo erección. O ¿sabes qué? Termino antes de que yo quiera. Eso es lo que llegan, la manifestación, ahora sí que el síntoma, ¿no? Pero detrás de ese síntoma y detrás de esas disfunciones existe una angustia. Y esta angustia tiene que ver con el desempeño. Y en el desempeño, cuando una persona tiene una angustia de desempeño,
suceden dos cosas. O se vuelve observador, es decir, está muy pendiente de lo que está pasando con su cuerpo o con el cuerpo del otro y deja de vivir el momento, o bien evita. Es decir, está pensando nada más en eso, autoobservándose, Así es. viendo punto por punto y llega el desempeño. Exactamente. Entiendo. Y entonces haz de cuenta que ya están en una relación muy íntima, con caricias muy apasionadas, y entonces está muy preocupado de si va a tener la erección. Y está tan preocupado de la erección que pierde el contexto de la pasión. Y pues obviamente la erección se va, porque ya no existe el estímulo erótico. Y entonces se convierte en un ciclo muy, muy angustioso, porque esta vez que estuvimos juntos y que yo me puse a pensar si iba a tener la erección, ¿qué tal si se vuelve a repetir? Entonces ya evita, como dices tú. Exactamente. Okay. Y entonces se vuelve en un círculo vicioso donde pues caen hasta agresiones, ¿eh? O sea, es tu culpa que no haya erección, es tu culpa que no lubrique, es que tú eres mal amante, eres tú el que no está haciendo buenas... Y la culpa que genera... No, terrible. Sí, terrible. yo no sirvo, diría la pareja, ¿verdad? Así es. No sirvo, cuando es. él debe hacerse responsable de su situación. Qué interesante. Sí, y cuando vivimos en un contexto misógino, pues los hombres somos muy dados a decir, no, pues es que tú no eres buena en la cama. Cuando es mi responsabilidad concentrarme y hacer que esto funcione, ¿no? Pero no, es más fácil decir, tú eres la responsable. Fíjate, todo eso antecede, fíjate, la angustia de desempeño. Exacto. Y bien lo decías ahorita, cuando así en el coloquio hablamos de angustia de desempeño, se ve como algo muy general, ¿no? Pero tiene unos matices impresionantes. Como todos ellos. Las disfunciones sexuales tienen básicamente tres causas. Unas son biológicas, la otra causa es psicológica y la otra es social. Esas son las tres causas de las disfunciones sexuales. Porque hemos hablado aquí precisamente sobre factores biológicos, hipertensión, así es, diabetes, depresión, etcétera, ¿no? Sí, que eso de alguna manera está de base para una disfunción, pero existen también las psicológicas. Y las sociales. Y las sociales. En México, mi querido Víctor, déjame decirte que las que más pegan a la hora de la intimidad sexual son las sociales. Ok. No nos adelantemos, vamos en las psicológicas para abordarlo enseguidita. Sí, claro que sí. Entonces, pues mira, al momento de que te conviertes en observador, pues estás como más adentrado en ser espectador que participante. Entonces, es preferible observar que sentir. Y ahí empieza uno de los principales problemas de la disfunción. Es que estás preocupado por el desempeño, así es, particularmente dicho, y se olvida del erotismo, de la relación, de disfrutar, de sentir, de estar ahí en ese momento, ¿no? Y obviamente, pues aquí anteceden muchas cosas. Tiene que ver la formación de las personas. Hay muchas mujeres que piensan todavía a estas alturas que tienen que producir placer en el otro y no hacerse responsable. Cargarse del otro, ¿no? Sí, lo cargan, así, literal. Y hay otros donde pues, la mujer es como un tránsito nada más, no es otra persona. Y está terrible, ¿no? Es una cosa así. Sí, no hacerla partícipe más que es como un objeto. Como tú me tienes por un objeto, ¿verdad? Ajá. Y en el caso de los evitativos, que es otra de las vertientes que toma la angustia, ellos generalmente buscan evitar sentimientos eróticos por esta incapacidad de sentir que pierden el control de ellos mismos. Y entonces prefieren no erotizarse, prefieren mantenerse como muy al margen por evitar situaciones que les puedan llegar a complicar. Hay parejas que refieren, Roberto, que dice la mujer sobre su pareja hombre, es que llega tarde, se duerme temprano, parece que me evita, provoca celos, ya subo con otra porque no me desea, la culpa que trae la mujer. Sí. Y puede estar detrás de todo esto una angustia de desempeño. Así es. Y fíjate, puede ser una angustia de desempeño con una fuente anatómica. Es decir,
hay una parte de este caballero que puede ser que no le guste, pero como tiene una incapacidad de manifestarlo, prefiere evitarlo. Por ejemplo, puede ser que a la hora de tener algún vínculo afectivo, sexualmente hablando, el olor que secreta la lubricación, el pH de su esposa o de su pareja no le guste. ¿Sale? Y entonces, como me provoca cierta aberración, prefiero evitar el contacto. Y entonces se generan todas estas situaciones que dices, bueno, es que la mujer dice, pues a la mujer no le gusto, ¿no? Pero como hay una incapacidad de hablar abiertamente del contacto sexual, entonces se fantasea y se omiten cosas. Y esta evitación pues se vuelve terrible, porque en realidad es algo que es muy focalizado, se convierte en algo muy general. Es también como decir, toman eso de pretexto y en realidad hay un conflicto interno, que no lo hablan, no lo comentan y esto va incrementando y deteriorando la relación de la pareja, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate, y las cuestiones anatómicas generalmente se refieren a versiones con partes. Por ejemplo, a algunos hombres no les gustan los senos, los pechos, a algunas mujeres no les gusta el pene, y entonces prefieren evitar el contacto que asumir o trabajar en aceptar la pareja, ¿no? Y esas son las anatómicas, fíjate. Y es bien interesante porque, como tú decías ahorita, o sea, de un detalle se vuelve toda una historia. Ya me estás siendo infiel, ya no te gusto, ya nos aburrimos, o sea, se vuelve una cosa terrible, ¿no? Hoy hablamos la vez pasada en la entrevista a la doctora Palencia de las fodongas y los fodongos, que también puede ser anatómico. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, y que de alguna manera pueden repercutir en la relación de pareja, cuando está detrás de esto mucho que se tiene que abordar. Entonces, ¿qué con la angustia de desempeño? Que como estamos viendo, antecede la angustia de desempeño a muchas situaciones que se van a presentar posteriormente y que debemos estar muy atentos cuando esto ocurre, porque las consecuencias pueden ser de alguna manera devastadoras, como evitar una relación afectiva, como problemas de celotipia, precisamente posiblemente divorcios y etcétera, etcétera. Oye, Roberto, y estamos platicando con el licenciado Roberto Montano acerca de este tema muy interesante, de mucha trascendencia. Roberto, ¿más factores psicológicos o le entramos a lo social? Fíjate que después de los anatómicos, que son esta dificultad de aceptar algunas partes o algunas situaciones del contacto sexual, están las de daño. Hay personas que su desempeño no es bueno, no es disfrutable, porque temen dañar a su pareja o bien ser dañados. Y entonces ahí nos vamos a encontrar en un fenómeno bien interesante, porque una buena porcentaje de la población ha sufrido un evento traumático en su vida a nivel sexual, ¿no? Y entonces estos eventos traumáticos se van a ver reflejados en la alcoba, porque entonces a mí me da miedo que me vuelvas a lastimar, incluso emocionalmente, porque ya alguna vez me entregué a alguien por amor y lo que buscaba aquel era sexo. Y entonces ese miedo se va a quedar gestado ahí. Y la próxima relación que la persona tiene va a estar con el temor a volver a ser lastimada emocionalmente. Entiendo, puede ser hasta experiencias en la infancia, Sí, ¿verdad? Claro. O con parejas anteriores. Abusos, acosos, desde el aspecto físico hasta el aspecto emocional. Y ahí se ven reflejadas. Entonces la mujer en ese sentido va a tener angustia de desempeño en función de sentir un peligro inminente. Así es. Entiendo. Y lo va a expresar por disfunciones sexuales como son la hipolubricación, el hipodeseo, el bajo deseo. Hay muchas mujeres que ahorita ya se acostumbraron a que no, pues es que a mí esas cosas no se me antojan. Bueno, eso es una disfunción sexual, ¿eh? Es una disfunción sexual del deseo, que ya se acostumbraron a vivir así, pero no implica que esté bien o que sea normal, ¿no? Todos tenemos como la posibilidad de desarrollar deseo sexual. Entonces la base es precisamente ahora por decir la fuente de la angustia de desempeño, son situaciones que hayan pasado anteriormente que vayan a Esa repercutir. puede ser una. ¿verdad? Esa es una de las 4 causas
de donde se origina la angustia de desempeño. Ya no hablamos de las anatómicas, estas son las de daño, es dañar o ser dañado. También en los hombres les pasa esta angustia de daño, que es, sabes que yo lastimé a una persona, porque a lo mejor quería nada más relaciones sexuales, coitales, pero resulta que nos enamoramos y la lastimé. Entonces no quiero volver a hacer eso. Y a pesar de lo que el Vox Populi dijera, los hombres también tienen sentimientos, ¿no? Y esto les merma mucho su desempeño sexual. Es que sí tenemos. Es que sí tenemos. Sí, sí. Oye, sí. Roberto, y cuando, por ejemplo, en las primeras experiencias de carácter sexual, que es muy, muy común, vaya, regular, que se burlan porque de alguna manera tuvo miedo, tuvo eyaculación precoz y todo ese señalamiento que hay, ¿qué lugar ocupa, oye? Esa, fíjate que va muy ligada a la siguiente. La siguiente, el siguiente fuente de la angustia es miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Y esa tiene que ver rotundamente con eso. Las primeras experiencias sexuales pueden marcar como la línea que va a seguir tu vida sexual, ¿no? Les digo, público televidente, vamos así describiendo paso a paso, sumamente interesante y no algo generalizado de lo que sería la angustia de desempeño. Exacto. Entonces en esta estamos. Y ese es el miedo al fracaso. Y aquí es donde se atoran muchas situaciones que se mezclan, las psicológicas con las sociales. Porque entonces, pues un hombre en nuestra sociedad, si no tiene poder, si no tiene dinero y aparte no es buen amante, ¿qué le queda? Pues, en el hoyo. Qué bárbaro, qué requisitos, ¿verdad? No, y son requisitos muy fuertes, muy exigentes. Socialmente dispuestos. Exactamente, porque fíjate, en la angustia de desempeño por fracaso en la mujer, pues, ¿qué sucede? No hay lubricación adecuada, no llega al orgasmo. Pero culturalmente están acostumbradas a que suceda eso, ¿sabes? Entonces no lo ven tan anormal, aunque lo sea. Y en el caso del hombre es mucho más evidente, porque si no tiene erección y si no tiene eyaculación, no es buen amante, ¿sabes? Y eso genera una angustia increíble, que es, estoy fracasando como hombre. Qué compromiso, ¿verdad? Un compromiso terrible. Que debe ser de alguna manera, bueno, que vaya a nivel natural, porque hay que hacer un buen desempeño, pero cuando hay el cargo, casi el cargo de conciencia, el señalamiento, la indicación de que si no es así, no se está haciendo bien. Así es. Fíjate, para que nos demos una idea de lo pesado que puede llegar a ser esto, hay una pastilla azul muy recurrente. Entonces hay muchos chavos que aunque anatómicamente están perfectos y se esperaría que tuvieran las erecciones correspondientes a su edad, se toman la pastilla. Asegurando. Para no fallar. Para no fallar, asumiendo que la erección les va a dar un renombre como hombres. Es decir, una buena erección me va a asegurar que soy hombre. Fíjate, o sea, es terrible, pues, ¿no? Y entonces ahí entra en un conflicto porque si las chicas, a veces ha sucedido, que se enteran que tomaron la famosa pastillita azul, entonces dicen, entonces no soy yo, es la pastilla. Yo no te atraigo, es la pastilla. Y entran en un conflicto. Otra vez. Oh, vamos, sí, exacto. Wow. Y es un ciclo de no acabar. Sí, es decir, vamos también sobre la información y la autoestima de la chica, ¿verdad? Así es. Y los sentimientos de culpa que la sociedad o las parejas hayan imprimido en ellas. Exacto. Mira, por ejemplo, con mucha frecuencia antes se decía que había dos tipos de orgasmos, en las mujeres sobre todo. Le decían, hay uno clitoriano y hay uno vaginal. El aprobado socialmente pues era el vaginal, porque tenía que ver con la reproducción, ¿no? Es la vía para gestar una vida. Y entonces el clitoriano era como reprimido, o sea, no era, ese nada más produce placer, entonces no era tan socorrido. Y el asunto es que ese es un mito grandísimo, por supuesto, porque hay chicas que pueden obtener orgasmos con cierta estimulación en las orejas. Entonces hay muchos tipos de orgasmos. El orgasmo solamente es uno, que es la respuesta fisiológica, anatómica de la excitación. Nada más hay uno. Pero las formas de llegar a ese, los deditos de los pies, la boquita, los besos. Oye, vamos a necesitar un programa, que ya lo estoy pensando ahora sobre el orgasmo, ¿verdad? Sí, estaría bien, estaría bien. Sí.
Alguna vez, comentario rapidísimo, llegó una persona y me dijo, oye, Roberto, quiero tener orgasmos tántricos. Y le dije, no, pues no vas a poder. ¿Por qué, Roberto? Siempre dices que se pueden las cosas. Le digo, pues porque tendrías que cambiar de ideología. Porque entonces en los orgasmos tántricos se funde mucho la espiritualidad. Entonces yo no tengo un orgasmo por eyacular, tengo un orgasmo por tener un contacto divino. Fíjate. Entonces es una idea totalmente distinta, ¿no? Y este amigo quería un orgasmo de esos de película, ¿no? De esos que salen en las películas de material sexual explícito. Sí. Son fantasías, ¿no? Entonces, pues bueno, y bueno, finalmente el último de este tipo de fuentes o de origen de la ansiedad son la transgresión de las normas. Y este sí es netamente social. Entiendo perfectamente, es decir, esto es pecado. Esto es pecado, esto es malo. Y ahí vienen todas estas ideas que nos inculcaron desde pequeñitos. Oye, no me vayas a salir con tu domingo 7. Exacto. ¿Verdad? No quiero el domingo 7. Cuando estaban chiquillos, no te toques ahí, eso es sucio, cochino, malo, etcétera, ¿no? Ahora verás que salgas con tus cosas. Exacto. De ese tipo de frases se quedan como huellas némicas a la hora de la intimidad, fíjate. Y Son huellas némicas. Son huellas némicas, definitivamente, ¿no? Huellas némicas son recuerdos que se te quedan grabados en lo más recóndito de tu memoria y que cada vez que hay un evento en el cual se asocie con esto, pum, aparece. Ejerce su presencia. Exactamente. Sí. Y la transgresión de las normas es otro de las fuentes de la ansiedad de desempeño. Hay hombres que a lo mejor con su esposa no son buenos amantes, pero con otra pareja sexual son excelentes, porque tienen la idea de que la mujer es pura casta, la señora de la casa, cómo hacer ciertos improperios con ella. Fíjate. Y eso es terrible porque afecta la relación de pareja, donde el amor debería de estar inundando su casa y dando una expresión de erotismo grande. Ok, Roberto, estamos un poquito en tiempo. Así rapidísimamente, ¿qué hay de pronóstico en tratamiento de todo esto, pero así como de rayo? Mira, el pronóstico, si hay culpa, vergüenza y miedo, es desfavorable. Si tienes la posibilidad de mejorar la condición sexual quitando esos 3 factores, culpa, vergüenza y miedo, pueden mejorar muchísimo. A la vez, lo que es de alguna manera no favorable, se vuelve favorable. Así es. Ok, público televidente, se nos termina el tiempo y está el tema, pero sí muy descriptivo y puntual sobre la angustia de desempeño. Roberto, nada más me resta agradecerte mucho. Al contrario. Encantado de... Como siempre, un gusto venir aquí a compartir contigo. Y bueno, esperemos que estos comentarios, como siempre, con todo respeto, hayan sido de su completo agrado y que les sirvan para que usted se conduzca con una actitud y demostrando salud sexual. Le agradezco mucho el favor de su atención y le ruego que le ceda el paso al peatón. Muchísimas gracias.